enumerar ahora. Bueno, a ver, para ello vamos a empezar a compartir pantalla. Bien, a ver, como les comentaba, hoy día vamos a dedicarle a lo siguiente. Ya vamos a ver cómo es el trabajo con cadenas. Nosotros en terminología de programación lo hemos trabajado con esta clase de objetos denominados cadenas, ¿ya? Strings. Bien, ¿qué es una cadena? A ver, una cadena dentro de lo que es programación viene a representar una porción de texto, ¿de acuerdo? Es un texto que está representado como una consecuencia o secuencia ordenada de caracteres. Y entonces acá vamos a decir que mi cadena, fíjense, a su vez de representar conceptualmente un texto, nosotros lo vamos a ver como una secuencia, ¿ya? Una secuencia ordenada, le pondremos así, de caracteres. ¿A qué me refiero con ordenada? A lo siguiente, a ver, vamos a fijarnos en estas dos cadenas. Por ejemplo, esta cadena no es la misma que esta cadena. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no es lo mismo? Por el orden, ¿correcto? Entonces acá nosotros tenemos orden diferente, ¿ya? O ubicación le llamaremos diferente de los caracteres, ¿correcto? Por un lado, entonces, es una secuencia de caracteres y al ser una secuencia de caracteres, fíjense, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Vamos a tener probablemente un conjunto de caracteres, ¿ya? Entonces, esto me lleva a pensar que las cadenas no suelen ser tipos de datos primitivos, ya son tipos de datos compuestos, ¿correcto? Entonces mis cadenitas son tipos de datos compuestos. Acá entonces vamos a escribir, vienen a ser, entre comillas, ¿ya? Es un tipo de dato compuesto, ¿ya? Eso es bien importante. ¿A qué se refiere con tipo de dato compuesto? A que se puede descomponer en partes, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta cadena o la, entonces yo lo puedo descomponer a esta cadena como o, por un lado, puedo agarrar por otro lado la a, ¿ya? Eso quiere decir que forman parte de una cadena los caracteres, ¿correcto? Bien, esto importante, ¿ya? Volvemos acá. Entonces, si tenemos esta cadena que ya tiene más noción para nosotros, por ejemplo, hola, ¿qué podemos decir de esta cadena? Podemos decir que esta cadena es una cadena de 4 caracteres, ¿correcto? Tiene un tamaño, ¿ya? Y su tamaño de esta cadena va a ser equivalente a la cantidad de caracteres que tiene la cadena. Cada carácter, fíjense, está ubicado ya en una posición. Por norma, en los lenguajes de programación últimos que se han generado,
el primer carácter de esta cadena siempre se ubica en la posición 0. Este se va a ubicar entonces en consecuencia en la posición 1. Este se va a ubicar en la posición 2 y este en la posición 3. ¿Correcto? Si nosotros tenemos esta cadena así, si bien es cierto, tienen los mismos caracteres, no son iguales porque en esta ocasión, fíjense, la A está ocupando la posición 0, la L está ocupando la posición 1, la O la posición 2 y la H la posición 3. ¿Ya? Tiene 4 caracteres que también tiene, fíjense, cuando tenemos una cadena, entonces tenemos la noción de lo que nosotros le llamamos posición o ubicación del carácter. Obviamente, dónde está ubicado o posicionado un carácter va a ser probablemente la diferencia entre una cadena y otra. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros podemos tener acceso, fíjense, acceso parcial a la información. ¿Ya? Ni bien tenemos nosotros cosas compuestas, es correcto pensar que nosotros podemos tener acceso parcial a la información. ¿Ya? Si le llamaremos parcial, particular, individual a cada componente. Obviamente, este acceso requiere de esta información que nosotros tenemos por acá. Ya, la posición entonces es un tema muy interesante a la hora de plantear esta estructura o este tipo de dato. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, si a esta cadena nosotros le pedimos, quisiéramos saber cuál es el carácter, ¿ya? Queremos saber cuál es el carácter que existe en la posición 2, el carácter de la posición 2, entonces esa cadena debería decirme categóricamente que es él, ¿correcto? Este es el carácter. Fíjense, los caracteres siempre se representan con comillas simples y las cadenas siempre se representan con comillas dobles. Y eso también es una cosa común en la mayoría de los lenguajes de esta generación. Ni bien tenemos esto, entonces es correcto decir, ¿no? Que a una cadena, por ejemplo, cuando nosotros hacemos esto, hacemos tratamiento de cadena, y le digo, tenemos una cadena acá, ¿ya? Inicialmente esta cadena, fíjense, no tiene dato, no tiene nada, ni tamaño, nada. A medida que nosotros vayamos poniéndole datos a la cadena, algo peculiar que tiene el lenguaje de programación que estamos utilizando, que es peculiar, que tiene sus ventajas y desventajas, es que nosotros podemos utilizar una cadena de esta manera, ¿no es cierto? Yo le digo, hola, ¿correcto? Le podemos poner ese texto a mi contenedora cadena. ¿Ya? Eso podemos hacer. Bien, a esta cadena, fíjense, yo le puedo pedir su tamaño. Entonces, si nosotros tuviéramos acá un T, que es el tamaño, yo puedo pedirle a esta cadena su tamaño. ¿Ya? ¿Y cómo se pide? Es mensajería objeto. En terminología Java, fíjense, este string representa a una clase, ¿ya? Esto es una clase dentro del mundo Java, ¿ya? Entonces, a este objeto de clase string le vamos a pedir su longitud. Fíjense, si yo le pido cuán grande es esta cadena y cómo tengo que hacer a través de un mensaje, ¿qué me debería responder esta cadena? ¿Cuán larga es la cadena? Acá debería decirme, esto debería ser 4, ¿correcto? Eso se genera, ¿ya? Bien, una vez que tenemos esto,
También podemos decirle, por ejemplo, acá, si yo le digo queremos encontrar un carácter de la cadena, entonces yo le puedo decir esto, quisiéramos saber cuál es el carácter que existe o que está en la posición, una posición válida, ¿cierto? Yo le digo, si quiero saber el carácter de la posición 2 de esa cadena, entonces, ¿qué me debería decir que ese? Se debería ser él, ¿correcto? Eso. ¿Está bien? No, ese 4 es el tamaño de la cadena. ¿Cuántos caracteres tiene la cadena? Tiene 4. 1, 2, 3, 4. Es el tamaño de la cadena. ¿De acuerdo? Y cuando nosotros le pedimos aquí, quiero saber el carácter en la posición 2, fíjense aquí que le estoy mandando su posición. En el entendido que H, fíjense, está en posición 0. Eso hay que aprender, ¿de acuerdo? H está en la posición 0, O está en la posición 1, L está en la posición 2 y A, fíjense, está en la posición 3. ¿Correcto? Bajo ese entendido es que tenemos esa longitud. ¿Ya? Grover, la longitud significa el tamaño de la cadena, nada más. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer además con estas cadenas? Obviamente, podemos hacer un conjunto de costos. Por ejemplo, quisiéramos buscar si en la cadena hola, claro, como sabemos que es hola, ya podemos encontrar la respuesta. Queremos saber. La pregunta es, ¿existe, de acuerdo? La pregunta vendría a ser, ¿será que existe en la cadena K, de acuerdo, la letra E? Es la pregunta. La respuesta, ¿qué debería ser? ¿Qué debería ser la respuesta? No, ¿cierto? En este caso, porque nosotros tenemos ojos, sabemos que la respuesta es falsa. Pero ¿qué pasaría si es que no sabemos exactamente cuál es la cadena? Entonces, para poder responder esta pregunta, fíjense, para poder saber si es que existe la letra E en la cadena K, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ir a preguntar, fíjense, yo le voy a ir a preguntar a cada carácter que pertenece a la cadena K, ¿sí? Obviamente voy a ir a preguntar posición por posición. ¿Y aquí qué significa? La posición del carácter de la cadena K. Yo qué tendría que ir a preguntar, ¿será que es la letra que estoy buscando? Fíjense, si E, en este caso es la letra, ¿ya? Si yo digo que quiero buscar esta letra en la cadena K, entonces probablemente yo tendría que ir a preguntar esto, ¿cierto? Si yo sé que el carácter de la cadena es igual a la letra, entonces mi resultado, fíjense, si me dice que sí, entonces mi resultado, ¿qué debería ser? True, ¿correcto? Existe, ¿ya? Pero si no, ¿qué tendríamos que hacer? Si me dice que no, entonces yo tengo que seguir intentando verificar si el siguiente carácter, fíjense, es la letra. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos que ir? Tendríamos que ir al siguiente carácter, ¿correcto? O que es lo mismo decir, al siguiente I. ¿De acuerdo? Eso tenemos que hacer. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo haríamos esto? Esto básicamente, ¿cómo se traduce? Se traduciría a algo similar que tenemos aquí arriba, pero tendría que ser cat, char at, ¿correcto? Char, at, y. Esa sería la manera de acceder al iésimo carácter de la cadena. ¿Ya? ¿Y cuántos caracteres tiene la cadena? Obviamente esto vamos a hacer mientras tenga caracteres la cadena. ¿Correcto? ¿Cuántos caracteres tiene la cadena? Fíjense, este famoso i que tenemos por acá, este,
Este I que tenemos ahí, vamos a agarrar otro color, este I famoso, este está limitado, ¿cierto? En el caso nuestro, fíjense, hola, ¿cuántos caracteres tiene? 4, ¿ya? ¿En qué posición empieza? En 0. ¿Y cuál es el último carácter? El último carácter vive en la posición 4. Eso significa que este I, ustedes observan, tiene que ser un algo que posicione, ¿correcto? Que me identifique una posición. Y siempre va a empezar, si queremos barrer desde el primero, siempre va a empezar en 0, ¿ya? Y la última posición, si ustedes observan aquí, es 3, cuando el tamaño de la cadena es 4. Entonces, este mi tiene que ir absolutamente menor al tamaño de mi carácter o de mi cadena, ¿correcto? Eso es así. Entonces, si nosotros operativizamos este pensamiento, ¿cómo vendría a ser la cosa? Dice, mientras, le digo, fíjense, mientras exista carácter, ¿no es cierto?, en la cadena. ¿Y cómo yo puedo verificar que existe carácter en la cadena? Sí, le digo, mientras mi I sea menor a T, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a preguntar, fíjense, vamos a ir a preguntar si el carácter de la cadena I, si el carácter iésimo de la cadena. ¿Y cómo le preguntamos eso? Le pedimos, ¿no es cierto? Charat. ¿De acuerdo? ¿En qué posición? Y le preguntamos si el carácter que vive en esa posición es igual a la letra, ¿correcto?, que estamos buscando. ¿De acuerdo? Si es igual a la letra, entonces yo le puedo decir que sí existe la letra que estamos buscando. Entonces existe, le voy a decir true. ¿Correcto? Y es sí. Pero si me dice que no, entonces me preparo para ir a mirar el siguiente carácter de mi cadena. Y continuamos. ¿Correcto? Pero, ¿cuándo también vamos a parar esto? Vamos a parar, le digo, vamos a continuar buscando. Si existe, resulta que es falso. ¿Correcto? Si existe, todavía no hemos encontrado, entonces le decimos que esto vamos a seguir buscando. ¿Ya? Inicialmente, ¿qué vendría a ser existe? Existe debería decirme que no hay la letra en la cadena, porque ni siquiera hemos intentado buscar. ¿Correcto? La única vez que este existe va a cambiar la verdad es que lo hayamos encontrado. Obviamente, acá que tenemos, fíjense, por algún lugar del mundo, nosotros tenemos una cadena que debería ser de clase string, ¿ya? Cat, de clase string. Obviamente, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar variables, una t para representar el tamaño. ¿Qué necesitamos? Necesitamos otra variable entera que me permita representar mi posicionador, que en este caso va a ser I, ¿correcto? ¿Qué necesitamos? Necesitamos también tener una variable local que me permita decir si existe o no existe el carácter en cuestión, ¿ya? ¿Correcto? Eso necesitamos, ¿sí? Y ya estaría, dado que tenemos la cadena, dado que tenemos el tamaño, donde, fíjense el tamaño, por ejemplo aquí la cadena como habíamos definido en la anterior pizarrita, habíamos dicho que mi cadena es hola, ¿correcto? Hola, ¿ya? Y habíamos dicho que el tamaño T es la longitud de esta cadena, ¿correcto? Le digo longitud.
Así se le pregunta. ¿Esto qué es, jóvenes? Esto es un mensaje. Estamos mandando un mensaje acá, ¿ya? Y este me va a responder acorde a lo que tiene como contenido. Y ya está. Y esta vendría a ser la forma de hacer el acceso a la cadena. ¿Correcto? Entonces, si nosotros quisiéramos ver toda la cadena, quisiéramos trabajar con toda la cadena, ¿qué decimos? Cada. ¿Correcto? Entonces, esta es toda la cadena. Pero si quisiéramos parte de la cadena, por ejemplo, carácter, entonces, ¿qué tenemos que utilizar? Cat.char at. ¿Ya? Y aquí, ¿qué le decimos? Le decimos de qué posición quieres el carácter. ¿Esto qué te va a permitir? Esto te va a permitir ingresar carácter por carácter. Este es un carácter de la cadena. ¿De acuerdo? A esto se llama un tipo de dato compuesto. ¿Ya? Entonces, las cadenas, fíjense, son tipos de datos que son bastante complicados. ¿Correcto? Bien, lo que vamos a hacer hoy día es, a ver, les voy a dar una cosa y espero que ustedes lo trabajen y veamos cómo vamos a partir. Vamos a agarrar acá y nos vamos a abrir una pizarra, ¿ya? Esto, vamos a agarrar para manejar un poquito acá. Y a ver, me dicen cómo hace, ¿de acuerdo? Me van a indicar. Porque bueno, si yo programo, bueno, no tiene mucha gracia a diferencia de que ustedes programen, ¿correcto? Vamos a borrar el asunto este y nos vamos a venir aquí. Entonces ahora sí, borramos. ¿Y por qué se ha marcado esto? Ok, borraremos y a ver. ¿Cómo harías para hacer lo siguiente? Ya, se quiere, dice, encontrar la cantidad de veces que ocurre letra en cada. ¿De acuerdo? Esa es la tarea. Por ejemplo, que dicen, ¿no es cierto? Por ejemplo, si cada es programa, ¿ya? Y si letra es R, entonces la respuesta que debería ser, el resultado debería ser, ¿cuánto debería ser? 2. A ver, ¿cómo haría? Pueden habilitar sus micrófonos también. Me van diciendo, ¿cómo haría?
Ya, primero sacamos la longitud de la cadena. Entonces, lo primero que haremos es darle nombre a nuestro pensamiento, ¿de acuerdo? Nos vamos a recorrer un poquito esto aquí, ya, para que los pueda leer. Vamos a borrar un ratito esta parte que está de más. Y a ver, la idea es, queremos saber, dice, cuántos veces, dice, ocurre, ¿ya? El número de ocurrencias, así le llamaremos, número de ocurrencias de la letra, dice, de la letra, ¿en dónde? En la cadena K. ¿Correcto? Eso es lo que queremos saber. ¿Ya? Lo primero que dice su compañero es obtener la tamaño de la cadena. Entonces, me voy a venir un poquito aquí abajo y le digo T, tam, que sea, ¿ya? El tamaño de la cadena. Entonces, le decimos a la cadena punto longitud. ¿Qué es esto? Esto es un mensaje que le estamos enviando al objeto CAD, que es de clase cadena. ¿Ya? Listo, ya tenemos el tamaño. Lo siguiente, voy a reducir un poquito mi lápiz. ¿Qué es el siguiente paso? ¿Cuál sería el razonamiento? ¿Cuál es mi promesa de respuesta, chicos? ¿Qué es mi promesa de respuesta? La cantidad de veces. Entonces, aquí le vamos a decir qué es esto, ¿ya? Entonces, estamos buscando la cantidad, ¿cierto? De veces. Ya. Conocer. ¿Cómo hacemos? ¿Nos podemos olvidar de alguna palabra, de alguna letra aquí? Podemos obviar la comparación de alguna letra porque, por ejemplo, si no fuera R, la letra que estamos buscando, si fuera A, digamos, ¿cuántas veces hay la? También hay dos, ¿correcto? Pero para asegurarme que hay dos, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos tenido que ver cada una de las letras, ¿ya? No es verdad que podemos obviar parte de la pregunta o de la inspección, ¿correcto? Entonces aquí tenemos que mirar todita para saber que hay dos. Entonces la pregunta es, tengo que ir básicamente preguntando si esta letra es la letra que estoy buscando. Si es, cuento. Si no, paso, ¿cierto? Acá. Es la letra que estoy buscando. Si es, cuento. Si no, paso. ¿Correcto? Pregunto, si es la letra que estoy buscando. Si es, cuento. Si no, pasamos a la siguiente. ¿Es la letra que estoy buscando? Si es, cuento. Si no, paso a la siguiente. ¿Correcto? ¿Es la letra que estoy buscando? Si es, cuento. Si no, paso a la siguiente. ¿Es letra que estoy buscando? Si es sí, entonces cuento y paso a la siguiente. ¿Correcto? Y así. ¿De acuerdo? ¿Esto cuántas veces tengo que hacer? Tantas veces como caracteres tenga la cadena. Entonces sabemos exactamente que cuántas veces tenemos que hacer la comparación, ¿correcto? Sabemos cuántas veces. Y esa cantidad de veces está dada por el tamaño de la cadena, ¿correcto? Entonces, no podemos olvidarnos de ninguno. Sabemos que siempre tenemos que empezar aquí, ¿correcto? En la cero. Y tenemos que ir avanzando así, uno a uno, disciplinadamente, sin olvidarnos,
hasta llegar hasta el último carácter de la cadena. ¿Qué utilizo? ¿Un while o un for? ¿Y por qué? ¿Cuántas comparaciones tenemos que hacer? Tantas como letras tiene la cadena. ¿Correcto? Eso es lo primero que tenemos que saber. ¿Sabemos cuántas letras tiene la cadena? Sí, está en tab. ¿Ya? ¿Y sabemos cómo tenemos que ir moviéndonos en la cadena? Sí, va a ser a través de un posicionador. Es un for. Bien. No podemos obviar uno y otro porque tenemos el rango, ¿no es cierto? En el cual vamos a ir posicionando nuestro valor para ir preguntando carácter por carácter. ¿De acuerdo? Solo porque tenemos el rango también. ¿Y nuestro rango de dónde a dónde va? Va a ir de 0 hasta el tamaño de la cadena. Entonces aquí le decimos, para todo, le digo, para toda posición. Fíjense, vamos a empezar aquí. Le vamos a decir, para toda posición. ¿Ya? Que empiece en qué va a empezar la posición. Vamos a empezar a inspeccionar en 0. ¿Ya? Hasta que esta posición, fíjense, obtenga un valor menor al tamaño, porque si empieza en 0, entonces esta es la última posición, nunca llega al tamaño, ¿correcto? Hasta que la posición sea menor al tamaño. ¿Está bien? ¿Y cómo tenemos que ir recorriendo las posiciones? Dice, vamos a ir recorriendo una a una, sin olvidarnos de ninguna. Entonces, fíjense, en este caso, nosotros tenemos o sabemos que la cantidad de comparaciones que vamos a hacer para intentar contar está dada por la cantidad de valores que pueda asumir de manera correcta la posición, que encima está acotado por un valor 0 y por un valor tam, ¿de acuerdo? Y que cada vez esta posición de manera sistemática va cambiando su valor con un valor constante que en este caso es 1. Muy bien, para cada una de esas posiciones, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dice, lo que nosotros tenemos que hacer es preguntar. Preguntamos y le decimos, ¿será? Le pregunto, agarramos borradorcito, muy rápido me pongo a escribir. Preguntamos aquí, ¿será? ¿Qué cosa? Que el carácter que vive en la posición, ¿cierto? El carácter que vive en la posición pos, ¿de acuerdo? En la posición pos. Es exactamente igual a la letra que estamos queriendo buscar. Le pregunto, ¿cierto? Si es igual, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que contar, ¿correcto? Entonces le digo, mi cantidad tiene que incrementar. ¿En cuánto tiene que incrementar mi cantidad? En exactamente 1. ¿Correcto? En 1. Más. Esto no me gusta. Entonces le digo, vamos a incrementar en exactamente 1. ¿Correcto? Listo, eso hacemos. Pero si me dice que no, no contamos, pero seguimos yendo al siguiente. ¿Correcto? Entonces, antes de empezar a comparar, ¿cuántas ocurrencias de la letra hay en la cadena A? ¿Cuántas ocurrencias hay? 0, ¿correcto? Mi contador aquí, fíjense, es la cantidad. Ya, este está contando la cantidad de veces que aparece la letra en la cadena. Entonces, antes de empezar a mirar la cadena,
nosotros decimos que la cantidad de veces que hay esta letra en la cadena es 0, porque todavía no hemos empezado a mirar, y aquí empezamos a mirar. ¿Correcto? Entonces, aquí, ¿qué necesitamos? Aparte de esa cantidad, necesitamos declarar esta variable que es el tamaño. Y bueno, acabamos de calcular la cantidad de veces que la letra aparece en la cadena. ¿Y dónde está mi respuesta? Mi respuesta está en este contador que nosotros le hemos llamado cantidad. ¿Cierto? Este es mi contador. Listo, terminado y finalizado. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende? ¿Cómo agarramos una cadena? Obviamente va a depender del problema y va a depender también de lo que nosotros queremos hacer, ¿cierto? Con la cadena. Pero ya sabemos que una cadena es un tipo de dato compuesto, que significa que se compone. ¿Eso qué significa? Que se puede descomponer. ¿Y cómo es que descomponemos o cómo es que componemos? La relación es la misma. Vamos componiendo los datos individuales que vendrían a ser los caracteres. Fíjense, las cadenas tienen a su vez datos primitivos, ¿no es cierto? Y esos datos primitivos, ¿de qué clase son? Son de clase o son de tipo carácter. Entonces, nuestras cadenas son composiciones de estos caracteres, ¿ya? Y nosotros podemos armar una cadena componiendo o podemos acceder a parte de la cadena sabiendo la posición. ¿Y qué me va a dar? Probablemente en este caso, ¿qué me está dando? Caracteres sueltos, ¿cierto? El carácter entonces vendría a ser el dato más chiquitito o más individual que existe dentro de una cadena. ¿Ya? A ver, veamos. ¿Alguna pregunta al respecto a este que acabo de hacer? ¿Tienen alguna pregunta? Dime, dime, Grover. A ver. Guay, guay, guay. Tan podemos declararlo en el parámetro del if. Cuidado. El if. ¿Dónde declararlo? ¿En cuál if? A ver, el for es una estructura de control. No es tan una llamada a proceso, ¿te das cuenta, Grover? Pero si quisieras declararlo, ¿dónde lo declararías? Esa es la pregunta. Ahora, en vez de usar tan, podemos usar directamente la llamada, ¿no? O el mensaje que le hacemos acá, podemos usar en vez de tam, eso es verdad. Pero la declaración en el for, ¿dónde iría? Ah, ya. Acá estoy declarando, fíjense, este int post. ¿Por qué esto es interesante? Porque esta es mi variable de conteo del for. ¿De acuerdo? Esta es mi variable de conteo, la que va a variar supuestamente, ¿no ven? En cambio, este y este son valores que limitan el rango de conteo. Prácticamente se puede hacer de todo, pero la pregunta ¿es correcto, es adecuado, es limpio, es disciplinado? Y la respuesta probablemente es no. Ya, CAD, esto es CAD, por si acaso esto es CAD. Ya esto es CAD, que mi lápiz estaba muy gordo, ¿no? Entonces esto es CAD, esta es la cadena, ¿ya? Y esta también es la cadena. Como les había dicho,
Como cada es una cadena, es un string, entonces las cadenas que saben su tamaño, ¿correcto? Saben decirme su tamaño. Si a una cadena yo le pregunto su tamaño, me dice. ¿Y cómo se le pregunta el tamaño a una cadena? Se le pregunta así. Así se le pregunta. Aquí, ¿qué le estoy preguntando? Le estoy preguntando el tamaño de la cadena. Sí, si la cadena fuera programa, por ejemplo, si la cadena aquí fuera programa, ¿correcto? Y la letra aquí fuera A, entonces esto que me debería responder 2. ¿De acuerdo? Eso. ¿Alguna otra pregunta antes de borrar la pizarra? Ok, si no hay preguntas, entonces iremos al siguiente ejercicio. ¿Ya? Lo borro, ¿correcto? Entonces, ahora mi ejercicio, fíjense, es, vamos a escribir, dice, lo voy a poner en otro color que sea mucho más visible, entonces, le dice, dadas, a ver, 2 cadenas, se quiere saber si son iguales. Por ejemplo, yo tengo la cadena 1 y supongamos que la cadena es hola y yo tengo la cadena 2 y supongamos es hola. La respuesta que me debería dar esto es falso, ¿correcto? Pero si yo tengo la cadena 1, fíjense, la cadena 1 es hola y la cadena 2 es hola, entonces aquí ¿qué me debería responder? Me debería responder true, ¿correcto? A ver, ¿cómo se haría? ¿Cómo haría? Entonces probablemente la firma del método, a ver, le voy a poner ya exacto. Vamos a comparar carácter por carácter. Entonces agarraremos, decimos, esta es la CAD1, ¿no ve? Vamos a razonar. La CAD1 más o menos tendría esta forma. Le vamos a decir C0, C1, C2 y así, ¿no ve? ¿Correcto? Y la cadena 2 es buena idea. A ver, cadena 2, le decimos que sea, por ejemplo, B0, B1, B2, así. ¿Ya? ¿De acuerdo?
Entonces, lo que sugiere su compañero, dice, es similar al anterior, dice, ¿no? Solamente que esta vez ya no tengo que comparar con una letra, una sola letra, sino tengo que hacer esto, ¿no es cierto? Tengo que agarrar estos dos y comparar. Si son iguales, entonces continuamos, que tengo que comparar esto. Si son iguales, seguimos, ¿correcto? Así. Si son iguales, seguimos. ¿Ok? Y así sucesivamente. Ok. A la primera que nosotros encontremos, fíjense, una falla, así. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos terminar. Porque ya no tiene caso, ¿no es cierto? Si más adelante es igual. Entonces, si tenemos una cadena, por ejemplo, que es mundo, y la otra cadena es a ver qué después de mamá, munto. Entonces estas dos cadenas no son iguales por culpa de este, ¿no es cierto? La primera que nosotros encontramos, no importa que tengas aquí iguales, no tiene sentido. ¿Ya? Uno. A ver, ¿qué pasaría? Ese es un caso, ¿correcto? Eso está bien lo que dice su compañero. Por otro lado, a ver, ¿qué pasaría si nosotros tenemos esto? Si tenemos la cadena hola y queremos saber si es igual a, qué sé yo, a olas, ¿correcto? A ver, veamos. Dice, agarramos, comparamos, va bien. Comparamos, va bien. Comparamos, va bien. Comparamos, va bien. Pero aquí ya no va bien. ¿Correcto? Entonces, ¿esto qué me debería responder? Falso. Muy bien, la idea de comparar carácter a carácter está bien. Pero ¿qué más tenemos que tener cuidado? ¿Qué más tenemos que tener cuidado? Ok, la longitud. ¿Ya? Entonces, prepararemos nuestra alternativa de solución. Ya vamos a subir un poquito esto, si es que me permite. Sí, eso me permite. Pero vamos a borrar esta parte entonces, porque si no, no vamos a poder hacer. Bien, borraremos. La idea es, dice, carácter a carácter, ¿correcto? Bien, entonces empecemos. Dice, probablemente la firma de este proceso sería más o menos así, ¿no es cierto? Debería estar en algún tipo de objeto que se especialice en hacer esta clase de cosas. Debería ser probablemente un método que me permita ser usado desde afuera. ¿Qué me debería responder? Me debería responder un boolean, ¿correcto? Si es o no es igual. ¿Y qué yo voy a ir a preguntar? Voy a ir a preguntar si es que dos cadenas son iguales. ¿Ya? ¿Y qué voy a recibir como datos de entrada? Vamos a recibir probablemente estas dos cadenas. ¿Ya? La primera cadena, a la cual nosotros le hemos denominado la cadena 1. Y vamos a recibir la segunda cadena, ¿correcto? A la cual nosotros le hemos denominado CAD2. ¿Correcto? CAD2. Ahí. Y aquí empezamos. Como sus compañeros dicen, probablemente lo más importante ahorita es conseguir los tamaños. Entonces vamos a venir aquí. Le vamos a decir que este es el tamaño de la cadena 1. ¿Y cómo se consigue eso? Pidiéndole, ¿cierto? A la cadena 1. Fíjense, a la cadena 1 le vamos a pedir que nos diga su longitud. ¿Correcto? Longitud. ¿Vale? Y en tamaño 2, lo que nosotros vamos a tener es el tamaño de la segunda cadena. Entonces, ¿qué hacemos?
A la cadena 2 le vamos a pedir que me dé su longitud. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hace el len? Me dice la cantidad de caracteres que tiene la cadena propietaria, ¿no es cierto? En este caso el propietario del mensaje es CAD1 y en este caso el propietario del mensaje es CAD2. Ok, una vez que tenemos eso, lo único que sabemos es que nosotros tendríamos que hacer la siguiente comparación. Por aquí la voy a poner, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer la comparación siguiente. Tendríamos que decir, queremos comparar, dice, el carácter que existe en la cadena 1 y el carácter que existe en la cadena 2. Entonces le decimos, vamos a venir a comparar el carácter que vive en la posición I, le vamos a llamar, ¿de acuerdo? Que vive en la posición I. Y queremos saber si ese carácter de la cadena 1 es exactamente igual al carácter que vive en la cadena 2, pero en la misma posición, ¿cierto? Entonces le digo charat I. ¿Ya? Esto vendría a ser la posición. Y entonces, ¿qué me está identificando la posición del carácter? 1 a 1. ¿Ya? Ok. Entonces, la primera vez y ¿en qué posición debería empezar mi búsqueda? Siempre, ¿no ve? Mi búsqueda debería empezar, a menos que queramos saltarnos algunos, debería empezar en 0. ¿Ya? Entonces, mi posición empieza en 0. Muy bien, una vez que eso hacemos, ¿qué es lo siguiente que tenemos que averiguar? Tenemos que ir a averiguar cómo es esta posición. Tenemos que ir a averiguar si la posición existe en ambas cadenas, ¿correcto? Entonces eso lo vamos a hacer así. Fíjense, vamos a preguntar, ¿será que I, le digo, es menor al tamaño de la cadena 1? Además, dice, ¿y qué tiene que ser? Y también tiene que ser menor al tamaño 2, ¿correcto? Tiene que ser menor, ese I tiene que existir en las dos cadenas, ¿correcto? Si es que existe esa posición I en las dos cadenas, entonces recién preguntamos, fíjense. Si no, no preguntamos. ¿Estamos de acuerdo? Así vamos a hacer. Entonces vamos a borrar este I que está feo escrito y le vamos a escribir uno más bonito. I. Muy bien. Ya está. Y preguntamos, ¿no es cierto? Esto vamos a hacer tantas veces como y sea una posición en ambas cadenas. Fíjense, aquí yo tengo una condición doble, ¿ya? Y lo que necesitamos entonces no es un for. ¿Qué tiene que ser entonces este? Este tiene que ser un while, ¿ya? Porque estamos haciendo una comparación doble. No es una comparación sencilla, ¿ya? Entonces acá mi comparación tiene que ser, o mi repetición tiene que ser con un while. Mientras I sea una posición válida para la cadena 1 y también sea una posición válida para la cadena 2, preguntamos si los caracteres en esas posiciones son iguales. ¿Ya? Mi promesa de respuesta aquí, ¿qué debería ser? Mi promesa de respuesta debería ser un boolean, ¿correcto? Que me va a determinar si son iguales o no. Entonces aquí mi promesa de respuesta le voy a llamar son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, cuando las cadenas son iguales o más o menos se intenta de que sean iguales, cuando resulta que sus caracteres 1 a 1 son iguales. Basta que uno, fíjense, no sea igual, entonces yo ya no debería seguir preguntando. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos que decir? Mientras mi cadena se esté demostrando que son iguales, tengo que seguir intentando comparar los caracteres que existen en ambas cadenas. ¿Entienden eso? ¿Ya? Entonces, inicialmente son iguales, ¿qué debería ser? ¿True o false?
Y debería ser true, ¿correcto? ¿Por qué? Vamos a decir que ambas cadenas son iguales, a menos que no sean. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo vamos a terminar de hacer esta demostración? Cuando una de dos, ya no hay caracteres en las cadenas, o en una de las cadenas yo ya no tengo caracteres, o cuando haya demostrado que un carácter, basta que un carácter no sea igual, entonces terminamos. Un hito es suficiente, ¿ya? Entonces, si esta comparación en alguna oportunidad me dice falso, entonces yo debería dejar de seguir comparando, ¿ya? Aquí empieza. Y luego, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que decir, bueno, si son iguales, si es verdad, entonces nos preparamos a ir a comparar la siguiente posición, siempre y cuando exista, ¿ya? Y ya está. ¿Correcto? Ok. A ver, ¿dónde está el resultado de mi comparación carácter a carácter? Son iguales. Pero hasta ahorita yo no puedo asegurar que ambas cadenas son iguales, ¿correcto? Porque va a depender también de cómo ha ido y, ¿ya? Entonces aquí preguntamos, fíjense, ¿son iguales? Le voy a decir, ¿son iguales? Vamos a preguntar mejor acá. A ver, ¿cuándo sería que una cadena tiene más caracteres que la otra? A ver, ¿cuándo se daría eso? ¿Cuándo se daría que una cadena tiene más caracteres que la otra? Y ya. Y bueno, podríamos haber preguntado entonces antes, ¿no es cierto? Entonces aquí le podríamos haber aumentado esto. Fíjense, le podríamos decir sí, fíjense, TAM1 es igual a TAM2, ¿correcto? Es la primera, es la única vez que nosotros vamos a venir a hacer este trabajo, ¿cierto? Ya solo si los dos tamaños son iguales, entonces vamos a venir a comparar, porque no tiene caso comparar si no son iguales, ¿cierto? Entonces todo esto, fíjense, toda esta parte de acá, que es esta, todo esto, que es la comparación de carácter a carácter, la vamos a hacer si solamente si TAM1 y TAM2 son iguales. Pero si me dice que no son iguales, entonces, ¿cuál es mi respuesta categóricamente? Son iguales, que debería ser falso. ¿Correcto? Debería ser falso. ¿Sí? Y fin. Y aquí por cualquiera de los lados sabemos que está correctamente calculado mi respuesta y está guardado en son iguales. ¿Ya? Ok. ¿Qué necesitamos aquí? Necesitamos variables ahorita vamos a ver. TAM1 es un entero, ¿correcto? TAM2, ¿qué es? Es también un entero. ¿Y qué cosa es? Y también es un entero, ¿cierto? Es. ¿Ya? A ver, ¿por qué me dices, esta parte me dices, Grover? Este me dices, ¿verdad? Ya. ¿Por qué? A ver, acá estamos haciendo una estrategia que se llama eres inocente a menos que se demuestre que eres culpable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea? Estamos diciendo, eres, la cadena son iguales, a menos que no sea. Ya la única vez que este true se va a cambiar aquí, fíjense, es cuando esta comparación me diga falso. ¿Y cuándo voy a seguir intentando comparar los caracteres? ¿Por qué es importante empezar esto en true? Para entrar aquí
Fíjate, yo la única vez que voy a comparar los caracteres, el 0, por ejemplo, el carácter 0 con el carácter 0 de aquí, es si, solamente si son iguales hasta ahorita. Entonces, ¿qué estamos diciendo? La cadena vacía, como todavía no hemos mirado ningún carácter, básicamente las dos cadenas no hemos inspeccionado nada todavía, entonces no tengo datos para decir si es falso o es verdad. Entonces, puedo decir que antes de empezar a ver el carácter 0 es la cadena vacía, por lo tanto, son iguales, ¿de acuerdo? Las cadenas vacías son iguales. ¿Y luego de qué va a depender que esa igualdad se siga manteniendo? Va a depender de los caracteres que viven en las siguientes posiciones. ¿Sí? A ver, vamos a hacer una ejecución rápida de aquí. Vamos a hacer muy rapidita y vamos a decir, por ejemplo, que la cadena esta sea, por ejemplo, hola, ¿ya? Y esta cadena que sea así, holo, ¿correcto? Esto que sea hola y esta hola, ¿entendido? Entonces, tamaño 1 de ¿qué valor va a tener? 4. Tamaño 2, ¿qué valor va a tener? 4. Y está en 0. ¿Son iguales? ¿Qué va a tener? True, ¿correcto? Pregunto, ¿4 es igual a 4? Sí, me dice. Entonces viene aquí. Mi I, ¿cuánto vale? 0, ¿correcto? Mi tamaño 1, ¿cuánto vale? 4. Mi I, ¿cuánto vale ahorita? 0. Mi tamaño 1 con mi tamaño 2, ¿cuánto vale? 4. ¿Son iguales? ¿Cuánto vale? Fíjate, true. Entonces preguntamos, ¿0 es menor que 4? Sí. ¿0 es menor que 4? Sí. ¿Y son iguales es true? Sí. Entonces entra. ¿De acuerdo? Entra. Porque si es que esto fuera falso, no entraría aquí. ¿Ya? Entra. Y pregunta, el carácter de la iésima posición de CAC1, eso quiere decir H, ¿ya? Es igual al carácter de la iésima posición de la cadena 2, H. Pregunta, ¿qué me va a responder esto? True. Entonces, fíjate, mis son iguales, ¿qué es aquí? True. ¿Cierto? Lo siguiente que hacemos dice y más. Entonces, ahorita mi ¿cuánto vale? 1. Volvemos aquí, ahora mi ¿cuánto vale? Mi vale 1. Mi ¿cuánto vale? Mi vale 1. Mi son iguales, ¿qué vale? Sigue valiendo true. ¿Cierto? Volvemos y dice, quiero encontrar el carácter de la 1 posición. Es esto, que vendría a ser ahora O. Quiero encontrar el carácter de la 1 posición. Bien vendría a ser O. ¿De acuerdo? ¿Son iguales? Sí, me dice. Entonces el resultado es true. Siguiente valor de I, dice. Y ya no es 1. ¿Cuánto es? 2. Volvemos. Este ya no es 1. Este es 2. Este ya no es 1. Este es 2. ¿2 es menor que 4? Sí. ¿2 es menor que 4? Sí. ¿Son iguales todavía? Sí, me dice. ¿No? Entonces venimos. Quiero el carácter de la posición 2. El carácter de la posición 2 es L. El carácter de la posición 2 es L. ¿Son iguales? Sí, entonces se sigue manteniendo true. Próximo valor de I. ¿Cuánto es el próximo valor de I? 3. ¿Ya? 3. Entonces me dice, ¿3 es menor que 4? Sí. ¿3 es menor que 4? Sí. Y mi valor de son iguales sigue true. Viene acá y me dice, quiero el tercer carácter de la cadena. Y este es A. ¿Correcto? Quiero el tercer carácter, el carácter de la tercera, de la posición 3 sería en realidad, ¿no? Y este que vendría a ser O. ¿Ya? Me dice, ¿son iguales? No me dice. Entonces este, fíjate, se ha vuelto falso. ¿Correcto? Próximo valor de I, ¿cuánto es? 4. Y bueno, da la casualidad de que ya se falseó. ¿4 es menor que 4? No. Entonces se sale y se viene aquí. Sale de aquí y sale por acá. Mi respuesta, ¿qué cosa es? Falso. ¿Ya? Eso es lo que es. ¿Entendido?
Muy bien. Entonces, a ver este otro. Hagamos este otro, que es un problema también interesante. No, es más superior. Ahorita nos estamos jugando. Fíjense, intro a la programa es materia básica. Lo único que estamos entrenando es su lógica. Ya para cuestiones de más arriba, en materias de más arriba se van a ir dando cuenta que hay cosas muy complicadas que resolver. Ahorita estamos viendo ejercicios básicos para entrenar. Fíjense, ¿qué estamos haciendo? Estamos entrenando. ¿Ya que estamos entrenando? Estamos entrenando el manejo de cadenas, el entender que la cadena es un tipo de dato compuesto, el entender que la cadena se puede entrar por partecitas, ¿de acuerdo? La podemos agarrar como un total o lo podemos agarrar parte por parte, ¿ya? Eso es el entendimiento, ¿de acuerdo? Para hacer cosas de login y demás, obviamente sí tiene que haber un emparejamiento de la cadena. ¿Ya? Sí, señor, hay que emparejar. A ver este otro. Te dice, ¿no es cierto? Dadas, a ver en qué tal color estamos, en azul. ¿Ya? Dada CAD 1 y CAD 2. ¿Se quiere saber? Si los caracteres, fíjense, de CAD 2 están en CAD 1. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si CAD 1 fuera ejemplo, si fuera la cadena ejemplo, y yo tengo la cadena 2 empleo, la respuesta sería true. ¿Ya? Pero si la cadena 1 fuera ejemplo, nuevamente, y la cadena 2 fuera la respuesta que sería, ¿de acuerdo? ¿Se entendió el ejercicio? Ok, ¿qué tenemos que hacer acá? Ok, ¿cómo verificaríamos, Pero? ¿Qué caracteres verificaríamos? ¿Dónde a dónde? ¿Quién con quién? ¿Cuál carácter de cuál? ¿En dónde?
De K2 con K1. Ya. Y a la posición de la cadena 1 de la cadena 2 con los de la cadena 1, ¿no es cierto? Así, ok. Entonces, a ver, vamos a agarrar. Dice, acá tenemos la cadena 2, ¿ya? Porque esta es la que queremos saber si está aquí, ¿no ve? Entonces, cada carácter, le digo, a ver, para todo carácter, para todo, o sea, carácter que tenemos en K2, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que preguntar? Si tenemos, por ejemplo, mi K2, que es así, ¿no ves? C01, C2, sí, hartos caracteres. Entonces tengo que preguntar, C0 está o al revés, lo que habíamos hecho, ¿no es cierto? Tiene, o está, tiene, ¿no? Tiene la cadena 1, la cadena 1, tiene carácter C0, es la pregunta. Si me dice que sí, entonces tenemos que volver a hacer este otro proceso, ¿no ve? Tengo que ir a preguntar, ¿tiene la cadena 1 el carácter sub, ¿no? Esto está redundante, ¿no? Vamos a quitar, ¿ya? La cadena 0. Si me dice que sí, entonces continuamos, ¿no es cierto? Así. Entonces esta es la pregunta del mío, ¿correcto? Y esto es si me dice sí. Preguntamos. Si me dice sí, entonces ¿qué tenemos que preguntar? ¿Será que tiene la cadena 1 el carácter 2, ¿cierto? Si me dice que sí, entonces continuamos. Y así, ¿correcto? Si me dice que sí. Pero a la primera, fíjense que esta me diga que no. Basta que uno de estos me diga no, entonces terminamos. ¿Correcto? Y decimos no, no tiene. ¿Ya? Queremos saber, no, no hay, falso, no es correcto. ¿Ya? Falso, debería ser la respuesta. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Han entendido? Entonces, por defecto, a ver, ¿tiene o no tiene los caracteres de la cadena 2, cadena 1? Antes de empezar, por defecto, ¿tiene o no tiene? Fíjense ahorita que mi respuesta cuando terminamos, cuando es falso. Eso quiere decir que continuamos por deducción, continuamos preguntando, se continúa preguntando. ¿Cuándo se continúa preguntando? Cuando la respuesta es sí, ¿cierto? Ahí. ¿Ya? Pero a la primera que la pregunta me dice no, entonces mi respuesta es no también. ¿Entendido? Eso. Ok, a ver, veremos. ¿Cómo hacemos? Sabemos que de esta cadena tenemos que empezar a jalar. Nuevamente, le ponemos nombre al pensamiento y le vamos a decir, bueno, básicamente dice, color negro le pondremos, ¿ya? Para que se note bien. Dice, nuevamente nuestro procedimiento probablemente va a ser de ámbito público, ¿correcto? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más queremos hacer? Dice, queremos saber si los caracteres de una cadena pertenecen a otra, ¿ya? Esa es mi promesa de cumplimiento. Entonces, mi promesa de respuesta es boolean. Y queremos preguntar si es pertenece, ¿no? Pertenece. ¿Qué cosa? ¿Será que pertenecen los caracteres de la cadena 2 en la cadena 1? A la cadena 1 le pregunto, cadena 2, a la cadena 1 le pregunto, ¿correcto? Eso va a ser la pregunta del millón. Listo. Nuevamente, a ver, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? A ver, lo único que yo sé es que mi promesa de respuesta es si pertenece o no pertenece. ¿Ya? Entonces aquí le vamos a llamar a esta que cumple. ¿Ya? ¿Cumple o no cumple la condición? ¿Correcto? Por defecto, fíjense.
por defecto, vamos a decir que cumple, a menos que no cumple. ¿Ya? Vamos a utilizar la estrategia de la inocencia. Entonces decimos, por defecto, las cadenas vacías cumplen, ¿cierto? A menos que no cumplan. ¿Ya? ¿Y qué tenemos que ir visitando? Ustedes me han dicho que tengo que ir visitando uno por uno los caracteres de la cadena 2. ¿Correcto? Vamos a empezar por la cadena 2. Entonces le digo, mientras exista caracteres en la cadena 2, ¿ya? Le digo tam2. Y además le digo, mientras cumpla la condición de encontrar los caracteres en la cadena, fíjense, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a hacer la pregunta del millón. ¿Será que existe el carácter? Y escribimos, será, le digo, cumple va a ser el resultado de ir a preguntar. Fíjense, voy a ir a preguntar si es que el carácter 2 o el carácter iésimo de la cadena 2, entonces le pregunto a la cadena 2, fíjense, le voy a pedir por su carácter que esté en la iésima posición, ¿correcto? Voy a decir, quiero el carácter de la iésima posición. Y voy a ir a preguntar si ese carácter se encuentra en la cadena 1, ¿cierto? Eso va a ser. Y eso va a ser existe, voy a buscar, no me acuerdo qué le hemos llamado en mi anterior proceso, existe el carácter de la iésima posición de K2 en K1, es la pregunta. ¿Ya? Si me dice que sí, continuamos. Y si me dice que no, nos salimos. Pero por si acaso nos preparamos a ir a la siguiente carácter. Y listo, acabo de hacer. ¿Correcto? ¿Qué necesitamos para esto? Nosotros necesitamos calcular el tamaño de la cadena 2. ¿Correcto? Y el tamaño es TAM2. TAM2, ¿qué cosa es? TAM2 resulta ser el tamaño de la cadena 2. Entonces le digo cadena 2 punto length. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un posicionador que nosotros le hemos llamado I. ¿Correcto? La primera vez en que va a empezar I va a empezar en 0. Va a empezar por la primera posición. Y al terminar, fíjense, este me va a devolver mi proceso, me va a devolver el cumple. ¿Ya? Cumple es el resultado o es el lugar donde yo tengo bien elaborado mi respuesta. ¿Qué es esto? Fíjense, esto que tengo acá, ¿qué es esto? Esto ya hemos hecho, ¿correcto? Ya hemos razonado. Este problema, fíjense, es equivalente al problema de saber si una letra está en una cadena, ¿cierto? Y ese ya hemos resuelto hace unos 20 minutos. Esto ya hemos razonado. ¿A ver? Es equivalente al problema de saber letra está en cadena A, era. ¿Correcto? Era el primerito que hemos hecho. ¿De acuerdo? Ese es. Entonces, ¿tengo que hacer algo más? No, ese ya hemos razonado. Y ese rojito más o menos se veía así. Para acordarnos cómo era más o menos, ese rojito se veía algo así. ¿Ya? Ese procedimiento que teníamos se veía algo así. Habíamos dicho, tenemos un proceso que me permite saber si una letra pertenece a una cadena. Y le habíamos escrito algo así, public, boolean, ¿correcto? Y habíamos, creo, llamado está o tiene, creo que le hemos llamado, acá que vamos a recibir la letra. Y como segundo, vamos a recibir la cadena, ¿correcto?
Entonces borramos esta parte para generarnos espacio y este es un problema que ya habíamos resuelto. Entonces, ¿qué recibimos como segundo dato? Acá recibimos la cadena donde queremos buscar. ¿Ven? Mi promesa de respuesta es si hay o no hay. ¿Ven? ¿Hay o no hay? Hay es la pregunta. ¿Qué más necesitábamos? Por defecto, ¿cómo iba a ser esto? ¿Hay o no hay? ¿Qué habíamos dicho? Necesitamos también tener un i. Necesitamos tener el tamaño de la cadena, ¿correcto? Para ir a buscar. El tamaño, ¿a qué iba a ser igual? El tamaño iba a ser al resultado de pedirle a la cadena su longitud. Estamos haciendo lo mismo que hemos hecho al principio. ¿Ya? La longitud. Mi i en cuanto va a empezar, mi i va a empezar en mi i. True o false. True, a menos que demostremos lo contrario. ¿Correcto? Eso. Y aquí hacíamos un while. ¿Correcto? Le digo mientras la posición sea válida, ¿cierto? Tamaño. Y además, ¿hay? ¿No hay? ¿Hay o no hay? A ver, ¿cuál debería ser el valor inicial? ¿Hay o no hay? Porque la primera que hay ya no deberían buscar, ¿correcto? Entonces esto está al revés. ¿Sí? Y siempre y cuando no haya, le digo, voy a seguir buscando. Ah, dice, esto sería al revés. ¿Entienden? Entonces la primera vez que voy a decir que no hay, a menos que encontremos. Pero la primera que encontremos terminamos. Fíjense, ¿cuándo vamos a seguir buscando si no hay? ¿Ya? Eso. ¿De acuerdo? Ok, entonces aquí preguntamos. ¿Hay? Va a ser el resultado de ir a preguntar si la cadena en la posición I, ¿ya? El carácter que vive en la posición I, es igual que la letra. Si me dice true, ya no debería seguir buscando, ¿correcto? Debería salirse, pero si me dice falso, tengo que seguir buscando. Y por si acaso, nos preparamos para ir a ver la otra letra. Y listo, aquí que me faltaría mi return. ¿Dónde está mi respuesta? Hay. Y aquí, fin del proceso. ¿Correcto? Este hemos hecho. Este era el primerito que hemos hecho. ¿Qué estamos haciendo? Estamos componiendo. ¿Correcto? Este es el primero que hemos hecho. ¿Ya? Listo. Eso sería. ¿Alguna pregunta? ¿Qué estamos haciendo, chicos? Estamos entrenando, ¿de acuerdo? Cómo manejar cadenas, cómo se entiende la cadena. Estamos haciendo ejercicios bien sueltos, ¿no es cierto? No estamos resolviendo un caso, un problema que tenga un dominio, sino más bien estamos haciendo un ejercicio muy sencillo para practicar, para entrenar el manejo de cadenas y de datos compuestos. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? A ver, si tú tienes una cadena, a ver, vamos a agarrar, ya, si tú tienes una cadena, ya, si tú tienes una cadena cualquiera, por ejemplo, mundo, ya, y queremos saber si en esta cadena existe la letra A. ¿Cuándo vamos a seguir buscando? ¿Cuando hemos encontrado o cuando no hemos encontrado? A ver, repito la pregunta. Si yo quiero saber si en esta cadena mundo hay la letra A,
¿Cuándo voy a seguir buscando la letra A? ¿Cuando encontré o cuando todavía no he encontrado? Eso, a eso se refiere. Entonces, por defecto, fíjate, por defecto, mi resultado va a ser falso. ¿De acuerdo? Porque este falso, fíjense, me permite seguir buscando. Ya, si todavía no encontré, fíjense, si A no es M, todavía no he encontrado. Entonces tengo que seguir buscando, tengo que ir a preguntar si es U, todavía no he encontrado. Tengo que ir buscando si es N. Ahora, supongamos que ya no quiero la A, quiero la D. ¿Correcto? Hasta ahorita falso, falso, falso. ¿Entendido? ¿Sí? Y cuando SAS agarramos aquí, dice D es igual a D, sí, entonces este se enciende. Sigo buscando. No, entonces cuando es verdadero, este while debería terminar. Ya debería dejar de buscar. Pero cuando es falso, debería buscar. Entonces la primera vez siempre tengo que ponerle en una situación que me permita hacer la búsqueda. ¿Esto qué está haciendo? Esto está buscando. ¿Correcto? Eso. Va a depender del problema, ¿no ve? De lo que quieres hacer tú. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Entendiste, verdad, Grover? Ok. Nos vemos entonces el día martes, jóvenes. Vayan a practicar toda cadena que encuentren, mírenle de un lado, del otro lado y a ver qué se puede hacer.